Uno. Buenas noches a todos los presentes. Nuevamente es un placer poder estar en este panel. El tema que nos compete el día de hoy es el control de convencionalidad, para lo cual se han convocado a 5 expertos en la materia. Esta noche nos acompaña la abogada Génesis Andino. Mucho gusto, abogada. Mucho gusto, abogado Fabricio. Nos acompaña la abogada Delia Medina. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Nos acompaña la abogada Yelitza Reyes. Buenas noches a todos, un gusto. Tenemos la presencia del abogado Moisés Contreras. Buenas noches a todos, gracias abogado por la invitación y aquí estamos pues con todo el deseo de poner en práctica nuestros conocimientos de la clase. Excelente, abogada, muchas gracias. Contamos con la presencia de la abogada Marcela Ordóñez. Abogada. Muchas gracias, Fabricio. Igual un gusto. Perfecto. Para hacer, buenas noches, abogada, este conversatorio, pues, más ameno, hemos elaborado una presentación que esperamos sea de su agrado. Es una presentación referente a lo que es el control de la convencionalidad, la cual sabemos que será de mucho provecho. Entonces, para comenzar, pues, es importante manifestar qué es el control de convencionalidad, para lo cual la abogada Génesis Andino nos hablará al respecto. Buenas noches, abogado Fabricio y demás compañeros abogados. Ok, entonces venimos y nos preguntamos, ¿qué es el control de convencionalidad? Pues este como un concepto algo breve, nos dice que es aquella herramienta que permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y su jurisprudencia. En otras palabras, cuando hablamos del control de convencionalidad, este hace referencia a que tiene aplicación tanto como en el ámbito nacional, así como en el ámbito internacional. Es así que al hablar del ámbito internacional, es quien se encarga de realizar dicha función, la cual la realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consistente en la expulsión de normas contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en aquellos casos se someten al conocimiento de la Corte. Uno de estos casos, un tanto breve en su explicación, es uno de los casos de Almonacid Arellano versus Chile, por la declaración de la incompatibilidad de las leyes de amnistía con las obligaciones que interpone la Convención Americana de los Derechos Humanos. Siendo así que en sentencia del caso del 26 de septiembre del 2006, en donde se presentó dicha demanda con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos siguientes. En el artículo 8 por las garantías judiciales y el artículo 25 por la protección judicial. Por lo tanto, el concepto antes mencionado de control de convencionalidad es una herramienta en el desarrollo de la dogmática para los derechos humanos y su aparición en el escenario jurídico, la cual está estrechamente relacionada con las obligaciones que impone la Convención Americana de los Derechos Humanos a los estados para poder cumplir dichas obligaciones. Excelente, abogada. Muy interesante el caso planteado sobre el Almonacid Arellano versus Chile. Muchas gracias, abogada. Siguiendo con el programa, la abogada Delia Medina, pues, nos va a explicar sobre qué es este bloque de constitucionalidad. Buenas noches, abogada. Muy buenas noches. Pues el bloque de
constitucionalidad es una figura legal que prevé que existan normas que, sin formar parte del texto constitucional, debe considerarse incorporadas al mismo, estando investidas de la misma jerarquía y validez que la Constitución. Y también nos dice que estas se dividen de la siguiente manera. La primera es conformada por el preámbulo, la segunda denominada dogmáticas y la tercera referente a la parte orgánica. También tenemos lo que es el caso Tibi versus Ecuador, que nos dice que quienes hacen descontrol de convencionalidad, ¿verdad? Entonces, el control de convencionalidad dice que ambas variantes fueron aplicadas por el entonces juez de la Corte Internacional, el juez Sergio García. Esto existió cierta comparación entre el control de convencionalidad y el bloque de constitucionalidad. Es donde se consideró que la función de la Corte Interamericana se asemeja a la de los tribunales constitucionales cuando dice a juzgar a la inconstitucionalidad de las leyes y demás actos normativos conforme a las reglas, los principios y los valores constitucionales. Excelente, abogada. Nos queda muy claro su participación con relación a lo que es el bloque de constitucionalidad. A continuación, pues, la abogada Diritza Reyes nos explicará sobre quiénes hacen el control de convencionalidad. Buenas noches, abogada. Buenas noches, abogado. Es un gusto realmente estar aquí con ustedes compartiendo este tema. Y como ya usted hacía mención, ¿quiénes hacen el control de convencionalidad? Pues simple y sencillamente el control de convencionalidad está a cargo del Poder Judicial para que los convenios, pactos o tratados de derechos humanos puedan materializarse respecto a su contenido y generar autoridad y certeza jurídica de las personas acorde con el modelo general del control establecido constitucionalmente, obviamente, ¿verdad? Y también es necesario mencionar que es la obligación de realizar el control de convencionalidad corresponde simple y sencillamente a los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. Y es aquí también como podemos hacer mención sobre el control de convencionalidad, el caso muy sonado, ¿verdad? Que fue el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue el caso Cabrera García, Montiel Flores versus México. Y entonces en este caso nos habla de las excepciones, preliminar, fondos, reparaciones y consta. Y la sentencia que fue emitida el 26 de noviembre de 2010. Y en este caso, la Corte concluyó que México es responsable de la violación al artículo 8.1 de la Convención, debido a la falta de competencia de la jurisdicción penal militar para conducir esta investigación respecto a los alegados actos de tortura cometidos por militares en contra de los señores Cabrera y García y Montiel Flores. Y también ese tribunal establece en su jurisprudencia que es consistente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y es por ello que están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero también que un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, inclusive sus jueces, también están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar por los efectos de las disposiciones de las convenciones
o se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. También los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer un ex oficio, es decir, un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esa es la tarea de los jueces y órganos vinculados a la administración de la justicia. Deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación del mismo que ha hecho la Corte Interamericana. También intérprete última de la Convención Americana. Por último, también déjenme decirles que el tribunal difuso de estas sentencias constituye una forma de reparaciones y también adicionalmente ordenó que en el Estado de México se debe conducir eficazmente la investigación penal de los hechos del presente caso, en particular los alegados, los actos de tortura en contra de los señores Cabrera y Montiel, ¿verdad? Para determinar las eventualidades, responsabilidades penales y en su caso aplicar efectivamente las sanciones, consecuencias que la ley prevea. También como adelantar las acciones disciplinarias, administrativas o penales pertinentes en el evento de que la investigación de los mencionados hechos se demuestren irregularidades procesales e investigaciones realizadas con los mismos. Y también la Corte manda publicar, difundir la sentencia, otorgar una sola vez a cada una de las víctimas una suma por concepto de tratamiento médico, y es por los mismos daños ocasionados, ¿verdad? Por los malos tratos que se fueron dados. Y también adoptar de forma legislativa pertinente para compartir el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana. Vemos que esto suele pasar, ya no llegamos a la Corte Interamericana cuando nosotros hemos agotado todos los estándares, las reglas en el país, y entonces ahí es cuando ya acudimos a la Corte Interamericana, porque vemos que ya puede ser la persona que delinque de la peor manera, pero si es tratada de la forma incorrecta, esa persona sí puede demandar al mismo Estado. Y es solamente mi participación. Gracias. Muchas gracias, abogada Dilitza. Realmente muy interesante el caso planteado. Y mencionó un tema que ha venido a colación, y es el tema de la convencionalidad ex officio. Sabemos que el distinguido abogado Moisés Contreras tiene mucha experiencia sobre este ramo. Buenas noches, abogado Contreras. Un gusto saludarle. Sí, buenas noches, abogado Fabricio y colegas. En cuanto a lo que es la pregunta que me hace sobre el control de convencionalidad ex oficio, más que todo podemos decir, abogado, que esto es más que todo el estudio de una ley bajo esta teoría que debe hacerse de oficio. Es decir, que aunque las partes no lo pidan, pues los tribunales en su momento deberán analizar si una ley va o no en contra de lo que es una convención internacional de los derechos humanos, y por ello pues se le denomina o se le conoce o se le llama como el control de convencionalidad ex oficio. Y para ello pues como ejemplo podemos mencionar el caso de un control de convencionalidad ex oficio que se dio en el marco de las competencias y las regulaciones procesales correspondientes que se da en el caso que se dio en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de los Trabajadores Aguado, Alfaro y otros versus Perú. En este caso, pues, se dieron varias secciones preliminares con fondos de reparaciones y costas, y a la vez, pues, esta sentencia se dio allá por el 24 de noviembre del 2006. En este caso, se da cuando en su momento el Estado ha ratificado un tratado internacional, como decir, con la Convención Internacional Americana, y sus jueces también están sometidos a ella.
lo que en su momento les obliga a velar porque el efecto útil de la convención no sea mermado ni tampoco anulado por la aplicación de las leyes contrarias a las disposiciones que se dan en su momento, y también con el objeto y el mismo fin. En otras palabras, podemos decir que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control constitucional, sino también de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes que se den en su momento. Ahora bien, esta función, abogado, no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos que se dan de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco pueda implicar que este control deba de ejercerse siempre sin llegar a considerar los otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de los tipos de acciones que se den en estos casos para poder de repente en su momento pues desarrollar y llegar a ejecutar una sentencia o una resolución que vaya de acuerdo al cumplimiento de las normas tanto dentro del Estado de Derecho como también sin afectar el tratado ratificado internacionalmente. Es por ello que se le conoce como el caso de convencionalidad ex oficio, abogado. Eso es mi comentario a su pregunta. Muchísimas gracias, abogado Contreras. Sin duda alguna, hemos podido comprender el significado de ex oficio. Ahora viene una pregunta que seguramente pues, nuestros espectadores tienen. Y la interrogante sería si es posible adecuar la legislación interna para realizar un control de convencionalidad. Nuestra compañera y abogada Marcela Ordóñez pues, nos hablará al respecto sobre en qué consiste esta obligación. Buenas noches, abogada. Buenas noches. Bueno, más que todo, nosotros sabemos de que los estados que forman parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos están sujetos a la obligación de adaptar y adecuar toda la legislación interna conforme a los tratados en los que ellos se hayan suscrito o estén adquiridos con esos tratados. De modo de que cuando un estado forma parte o tiene normas que no guarden en contraste con la Convención de Derechos o los tratados que se han suscrito, viola el artículo 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esta nos dice que si el ejercicio de estos derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no están garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados que forman parte están comprometidos a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Así como nosotros en nuestra Constitución de Honduras tenemos de que todo tratado que sea ratificado por Honduras, el Estado como tal, va a tener la obligación de también incluirlo en su legislación interna. Esto es para no violar el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Les quería hablar también del caso de Amonacia Arellano, que este fue en contra de Amonacia Arellano, en contra de Chile. Lo que se dio en esto fue que, de acuerdo a una sentencia que fue el 26 de septiembre del 2006, el Estado ratificó que la Convención Americana, el 21 de agosto de 1990, ha mantenido vigente el decreto de ley 2.191 por 16 años. Y en este se puede ver o no se ve más que todo que las obligaciones contraídas en la Convención Americana no fueron adoptadas en la normativa interna, perjudicando así la aplicación del Poder Judicial chileno en varios casos que se dieron a partir de 1998.
Y si bien es cierto, esto fue un adelanto significativo y la Corte lo valoró, no era suficiente para que se satisfacieran las exigencias del artículo 2. Es decir, la legislación chilena no estaba cumpliendo con lo ratificado por la Corte Interamericana de Derechos, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 2. Al violentar lo que le estaba pasando en el caso de Amonacida Arellano y no incluirlo en su normativa interna. Porque en primer lugar, se señaló en los párrafos anteriores que la obligación era de suprimir toda normativa que violara esta convención. Y en segundo lugar, porque el criterio de las cortes internas puede cambiar, decidiéndose aplicar nuevamente una disposición para que el ordenamiento interno permanezca vigente. Excelente, abogada, muy interesante el caso planteado. Pues yo les voy a comentar sobre la vinculación que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con relación a lo que es el control de la convencionalidad. Entonces, el control de la convencionalidad y la aplicación jurisprudencial de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en lo que es la judicatura ordinaria es el estricto cumplimiento. En caso de que no se diera el estricto cumplimiento, pues entonces decimos de que existiría una arbitrariedad en lo que es la decisión judicial, ya que no se siguen los parámetros jurídicos establecidos por la Corte al resolver lo que son las controversias. Entonces, al no resolver una controversia, hay una afectación en lo que son los derechos fundamentales. Esta vinculación que existe entre estos escenarios, sin duda alguna, desarrolla una expulsión de lo que son las normas contrarias a la Corte Americana de Derechos Humanos, ya que el control de convencionalidad es el que se encarga de lograr llevar a cabo un ajuste en relación a los hechos y a los actos que los estados reconocen en cuanto a las disposiciones aplicadas en la Comisión Americana de los Derechos Humanos. Les he traído un ejemplo, que este es el caso Hellman versus Uruguay. Este caso se da el 24 de febrero del 2011, donde, como lo pueden ver aquí, se da una imprescriptibilidad de conductas delictivas en una manera donde pueden encontrar a la sociedad internacional para no dejar impune actos atroces, crímenes que se han cometido en el pasado y que afectan la conciencia de la humanidad y se transmite por generaciones. Para explicarles un poco sobre este caso da información sobre una desaparición forzosa. Esta desaparición forzosa se da en contra de una niña de apellido Hellman. Al finalizar, la Corte indica tres aspectos muy relevantes, entre ellos la violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica a lo que es la vida, la integridad y la libertad. Por otro lado, la relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos de la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre el tema de la desaparición forzosa. El otro punto es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica del niño, a la protección de la familia
al nombre, a la nacionalidad y en la integridad personal de esta niña y la obligación de respetar sus derechos. Finalmente, nos menciona sobre los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en relación a la obligatoriedad de poder respetar estos derechos, el deber de adoptar disposiciones en el derecho interno y las obligaciones sobre la investigación que se derivan de la decisión de la Corte Interamericana sobre específicamente este tema de que es la desaparición forzada de personas. Sin duda alguna, como hemos podido observar en todos los casos que han compartido en este panel, vemos que hay una violación directa por parte de un Estado hacia un individuo. Para finalizar, pues vamos a hacer el cierre de esta reunión, por lo que nos vamos a despedir. Muchas gracias, abogada Génesis Andino, por su participación. Muchas gracias, abogado Fabricio, por la invitación y igualmente a los demás abogados y compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, abogada Delia Medina. Muchas gracias por su invitación. Feliz noche. Que Dios te bendiga. Buenas noches, abogada Dilitza Reyes. Buenas noches y un gusto de verdad haber compartido con ustedes. Excelentísimo abogado Moisés Contreras. Buenas noches. Buenas noches, abogado, y a la vez muchas gracias a los compañeros presentes también por haber compartido sus conocimientos que nos sirven pues para enriquecer los nuestros y así pues tener más conocimiento en cuanto a lo que es el derecho de los tratados y en este caso la convencionalidad. Y la verdad que muy agradecido con su invitación. Muy buenas noches, abogado Fabricio. Buenas noches, abogado, un placer. Abogada Marcela Ordóñez, un placer haberla tenido. Muchas gracias, Fabricio, por invitarnos. Igual al pendiente de cualquier otra invitación. Muchas gracias. Bueno, y su servidor Fabricio Matute, pues se despide. Esperamos contar con su presencia en otro panel que sin duda alguna es muy enriquecedor. Es un placer haber podido conversar con ustedes sobre el tema de el control de convencionalidad. Un placer, buenas noches y estaremos en comunicación para futuros eventos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, abogado.